tardes. Buenas tardes. Ahora es más fácil, no hace falta traducción. Claro. Mi nombre es Vladimir Huber. ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI? Es el tema que nos estamos planteando. Ahí está el sitio web. encuentro.educarred.org. Hay bastante información ahí. También pueden ver a Richard Gerber, que no lo pudieron ver ahora. Está en YouTube, está también en Educarred. Y hay otras personas que han participado de todos estos encuentros. Bueno, hay un poco mi trayectoria más o menos resumida. Estudié comunicaciones, psicología, educación, y también estoy estudiando con Humberto Maturana ahora en Chile. Primera vez que estudio acá en Chile, después del colegio, digamos. Pues terminé el colegio en la quinta región y de ahí me fui. Me fui a patiperrear, como dicen, de varios países y estudié diferentes cosas. Y eso es bien interesante y creo que es básico en el tema de educación. Que se permita que en la universidad se estudien diferentes cosas. Es muy difícil en Chile. Generalmente se estudia la gente que estudia técnico, después licenciatura, después un magíster o diplomado y después un doctorado, pero es una visión bien de túnel. Es una visión que solo cubre un enfoque. Entonces es un poquito como caballo cochero y no se permite una visión más panorámica. Y es muy difícil funcionar en algo y tener una visión global cuando solo se ha sido un especialista en algo. De allí que a mí me sirvió que en Estados Unidos uno puede cambiarse de universidad, llevar los créditos de aquí para allá, si estudia una cosa puede estudiar otra, etc. Un ejemplo en Chile es que ahora, por ejemplo, que están saliendo el derecho ambiental, que hay leyes en medio ambiente que antes no existían, entonces muchos abogados están tomando magíster en temas ambientales. Entonces están combinando derechos con el tema ambiental, que hay una necesidad porque hay toda una legislación y los abogados no la manejan porque no existía cuando ellos estudiaron su carrera. Entonces están combinando carreras, las universidades se están poniendo un poquito más flexibles. De otra forma sale gente muy experta en algo pero que no tiene idea del resto, lo sacas 1 milímetro de su campo de acción, de su campo de información o conocimiento y no se manejan, lo cual es la visión antigua, digamos. Y ahí abajo está mi sitio web, desde ahí me pueden escribir también, les puedo mandar alguna información adicional. ¿En dónde estamos? Bueno, está la famosa película El gato pardo, con Burt Lancaster, Alain Delon y Claudia Cardinale, de hace unos cuantos años ya. Y tiene esta famosa frase de que es necesario cambiarlo todo para que no cambie nada. O sea, hagamos cambios cosméticos, hagamos mucho ruido, tiremos esto, lo otro de aquí para allá, movamos presupuestos, pero en el fondo el concepto básico de educación, como decía este señor Peña de España, que nos estábamos riendo un poco, de que se está descubriendo, fíjense qué creativo, se está descubriendo que los niños y los estudiantes en general son seres humanos. Eso es lo que él planteaba. Y no deja de ser una sorpresa, claro, pensábamos que no. Y de hecho, aunque suene entre irónico y sarcástico, pero tiene toda la razón del mundo este señor, porque la educación no está enfocada para desarrollar un ser humano, un ser integral, sino que está enfocada para crear entes productivos. Pero eso es de la etapa industrial. Richard Gerber habla de eso. Eso es de la etapa industrial, en cuando se requerían máquinas. Entonces el ser humano era una máquina más que en cierta manera coordinaba estas otras máquinas, que no eran del reino animal de los seres humanos, digamos. Pero hoy en día, con la computación y todo lo que hay para acumular información, se requiere de otro tipo de personas, lo que vamos a ir viendo. Si pueden arrendar la película, se las recomiendo y ahí van a entender el tema. ¿Cómo son las relaciones laborales, académicas, de pareja, o donde sea que hay seres humanos que se comunican entre sí? Pensemos en el tema pareja, que es más gráfico. Tenemos una madre o profesora con un hijo o estudiante. Cumplen los roles.
no es la madre biológica y el hijo biológico, o el padre, ¿verdad?, biológico con una hija biológica, sino que en la relación de pareja, él cumple el rol de padre y ella de hija, o si no, ella hace de madre y él de hijo. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? ¿Saben en dónde están? Eso no, yo no me meto ahí. Así funciona la mayoría. Ahora, no importa en dónde uno esté, con tal de que haya un movimiento hacia la horizontalidad, que son dos adultos. Esta misma relación se da en la parte académica, en la parte laboral, social, etc. Donde hayan seres humanos, parte deportiva, etc. Donde hayan seres humanos se va a producir esta relación. Uno manda, el otro obedece. Uno castiga, el otro es el castigado, etc. Y aquí ya nos metemos un poquito más en la cosa clínica, que creo que es necesario abordar para entender por qué las cosas funcionan como funcionan. Porque las cosas no son el problema. La gente dice, hay que cambiar la educación. No se puede cambiar la educación. La educación no existe. Igual que las empresas no existen, los ejércitos no existen. Es las personas que forman eso. Si no cambian las personas, no puedes cambiar una institución, tenga el nombre que tenga. Una relación de pareja igual, la gente a veces va a terapia de pareja, es muy útil, pero si no cambian ellos como individuos, no van a cambiar lo que aportan a esa pareja. Lo mismo ocurre en la educación. Entonces está viendo de qué forma podemos darle otro enfoque al trabajo que se hace, pero para eso habría que educar a los profesores y a los estudiantes también, en esta nueva visión. Yo te voy a cambiar, mejorar, gracias a mí serás feliz. ¿Ya? Esto por ahí lo hemos escuchado, algunos lo hemos practicado, ¿verdad? O lo han practicado en nosotros, o han intentado practicarlo en nosotros. Entonces, ¿qué dice acá arriba? Dice, ¿qué es una relación sana? Dice, soy responsable de mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones. Y la otra persona dice, eres responsable de tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones. Eso es lo que llamaríamos dos adultos. ¿Ya? Se hacen cargo de su vida. En la codependencia, ¿qué ocurre? Pienso que soy responsable de tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones. Alguien se hace cargo de otra persona, como que fuera un bebé. Y el otro dice, pienso que tú eres responsable de mis pensamientos, mis sentimientos, mis acciones. Se requieren dos para bailar el tango, ¿se acuerdan? Por lo tanto, si no hay una concordancia de que yo me hago cargo de ti y el otro dice, sí, tú te haces cargo de mí, entonces no puede haber esa relación codependiente. Hay parejas que viven muy tranquilitos en esto. Y a veces algunos que se pelean más es porque el otro no se deja dominar. Entonces es más sano eso, aunque tengan un poquito más de discordia. Entonces, ¿qué sería la codependencia? Es una condición psicológica en la que se manifiesta una excesiva preocupación por las dificultades de alguien más. ¿Ya? Esas señoras que recogen gatitos de la calle, terminan con 80 gatos, 30 perros, ¿ya? Todos los conocemos y también recogen pololos, ¿ya? Almas en pena. Entonces, no, si yo no puedo cambiar, ¿ya? Etcétera. Es una conducta controladora, con desconfianza, perfeccionismo, etcétera, etcétera. El objeto del control puede ser una persona con problemas varios, como adicción, entre otros. ¿Ya? Se da mucho esto, y de hecho los estudios en codependencia partieron con temas de adicción, con Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, los años 40, 50, 60, por ahí. Y se pensaba que esto era propio de los temas de personas con temas de adicciones químicas. Y después se comprobó no, que en realidad estamos todos en ese baile, tengamos adicción química o no. Entonces, si la persona que se quiere salvar no responde aceptando la oferta de control por parte del rescatador o facilitador, ese es el lenguaje que se usa en terminología de codependencia, esta reacciona con diversas medidas de manipulación para lograr su objetivo. ¿Ya? Yo voy a salvar a alguien, el que sería salvado no se deja, entonces yo ahí me molesto porque yo quiero controlar. Ese es el propósito. Entonces voy a manipular, voy a hacerme el dolido, mira cómo me pagas, ¿ya? Todo lo que he hecho por ti, bla, bla, bla. A ver si de alguna manera logro quebrar esa resistencia.
Entonces, en resumen, no nos hacemos cargo de nuestras acciones, buscamos culpar a otros, practicamos la manipulación, decimos una cosa para que se entienda otra. Eso es muy de nuestra cultura, ¿ya? En Chile nos cuesta decir que no. ¿Te gusta esto? Sí, está bonito. ¿Ya querés ir allá? Bueno. Pero por dentro estamos, ¡ay, qué horrible! Ya, no quiero. Pero no lo decimos directamente. O sea, a veces llega gente de otros países y habla directamente y decimos, ¡ay, qué maleducado! ¿Ya? Maleducado quiere decir que honesto. Entonces, hay que traducir el lenguaje, ¿ya? Entonces, en chileno quiere decir una cosa, en otro país quiere decir otra. Entonces, nos cuesta eso, dificulta las relaciones. Entonces, no somos directos en nuestra comunicación. Y luego viene el síndrome mesiánico, y ese es el Salvador, ¿ya? La palabra Mesías viene del Mesías, del Salvador. Entonces, yo voy a decir, entro a un lugar, a una empresa, a un grupo social, lo que sea, yo los voy a salvar, yo los voy a cambiar. ¿Ya? Yo voy a hacer que toda esta gente que está tan mal, ¿ya?, siga mi ejemplo, bla, 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 bla. Hay todo un tema de ego ahí, pero sobredimensionado. Peter Pan, el niño que se negó a crecer. ¿Se acuerdan ahí? O sea, Peter Pan, Wendy y los hermanitos de Wendy, y ellos los sacaba a volar. No es campanita. Atrás está Campanita, sí. Ahí está Campanita, celosa, ¿se acuerdan? Le caía mal la otra porque, bueno, ¿por qué andáis con ella, no conmigo? Entonces, característica del Peter Pan, dice, se caracteriza por rasgos de irresponsabilidad, rebeldía, cólera, narcisismo, etc. Dependencia, manipulación. Y aquí hay algo interesante que dice que está más allá de las leyes de la sociedad y de las normas establecidas. Entonces tienen un código personal, hay mucho narcisismo en eso, ya lo vamos a ver. Pero es una coraza, dice, defensiva para protegerse de su inseguridad, miedo a no ser querido y aceptado. Recuerden que Peter Pan era un niño de la calle y él tenía su grupo de niños. Eran como lo que vemos acá, las caletas del Mapocho, qué sé yo. Eran grupos de niños que andaban sueltos como los perritos callejeros, así, igual. Entonces hay todo un tema defensivo para ser aceptado, y dice que terminan siendo personas solitarias, claro, porque terminan siendo insoportables. Entonces no pueden encajar en un mundo adulto. Pero también buscan sus grupos infantiles, digamos. Es bien interesante. ¿Sí? Hay una serie de patologías asociadas con esto, pero eso vamos al otro día. Luego Narciso y el yo. ¿Conocen a alguien así? Sí. Yo. Permítame que me presente. Dice, la palabra procede del antiguo mito griego sobre el joven Narciso, dice, de especial hermosura, quien se enamoró insaciablemente de su propia imagen reflejada en el agua. Ahí él está viendo su imagen, y él tenía como una, entre comillas, polola, pero no la pescaba. En realidad ella andaba detrás de él, que se llamaba Eco. Entonces ella lo seguía y él no estaba ni ahí. Entonces nunca pudo entregarle su corazón a ella o a alguien más, hasta que se vio reflejado en el agua y dijo, tate, aquí sí que me embarco. Qué hermosura, dijo, no me resisto. Más o menos, interesante. Entonces la persona sobreestima sus habilidades y tiene una necesidad excesiva de admiración y afirmación. Se da mucho en el mundo de la farándula, en el mundo de la política, en el mundo del rock o de la canción en general. Es gente que necesita la constante adulación, el aplauso del público. Y en Chile, dice, le llamamos florero o centro de mesa. No sé cómo será en el resto del continente, pero es la persona que siempre está llamando la atención. Dice que el narcisismo patológico coincide con baja autoestima, baja o errónea, se produce una compensación. Es gente con muy poca autoestima y por lo tanto aparenta algo que realmente no sienten. Entonces, en el bebé corresponde con el primer año de vida lo que es sano, siempre y cuando no continúe en los siguientes años de la vida del niño, y la madre condiciona si el niño será narcisista o no. Ven una mamá que tuvo una bobita hace poco y le dice, muéstrame las fotos. Mira mi niño lo que hizo, mira qué bonito se ve mi niño, mírame, siempre es mi. Nunca le permite a la guaguita tener un rol preponderante sola.
que se destaque él o ella por sí mismo o sí misma. No, siempre en relación a la madre. Mira lo que mi niño puede hacer o sabe hacer. ¿Ya? Entonces, esa guagüita, en el primer año de vida, es totalmente vital que el bebé sea narcisista. Es un tema de vida o muerte. ¿Qué pasa si la guagüita tiene hambre y no llora? ¿Qué pasa si tiene el pañal lleno ahí de todo y no se queja? O dice, no, son las 3 de la mañana, voy a esperar que la mamá despierte a las 8, a 9, no sé, no voy a llorar a mitad de la noche, etc. Entonces, ese bebé que todavía no entra en el proceso de socialización, es necesario que sea narcisista. Si son las 3 de la mañana que despierta el vecindario, no importa, pero para su sobrevivencia, que exija lo que necesita. Después ya se comienza a socializar y va a aprender cómo funciona el mundo con los demás. Pero en este mundo existe él o ella y nadie más. Y eso es bueno. Siempre y cuando, como dice ahí, no continúe en los años siguientes. Entonces, cuando la madre es el centro de la atracción, el bebé nunca tuvo ese espacio en el cual él o ella era el centro de la atracción. Entonces les queda pendiente y todo el resto de la vida se la pasan pidiendo, oye, mírenme, oye, mira lo que hago, sé cantar, sé bailar. ¿Ya? Entonces, cuando alguien es así, podemos deducir que la madre también es así y les robó de ese espacio único que hubieran tenido si ella deja al niño en el centro y ella se hace a un lado. ¿Se entiende, verdad? Entonces, ¿qué pasa con las adicciones de comportamiento? Este es el doctor Joe Dispenza. Él estuvo hace, no sé, 2 años acá, creo, en Chile, en Espacio Riesgo. ¿Ya? Y aparece en un video que se llama What a Brick Do We Know? O ¿Y tú qué sabes? Hay diferentes formas de traducirlo. De física cuántica y todo este tipo de cosas que están surgiendo ahora. Y él trabaja en la neurociencia. Y dice que cuando repetimos un comportamiento un cierto número de veces, se comienzan a desarrollar redes neuronales. Entonces, cuando un tenista hace algo, ¿ya? Y lo hace, y por eso que practican y practican. Y dicen que la práctica crea la maestría, ¿verdad? Justamente, porque se están poblando más y más redes neuronales que van a hacer cada vez más fácil ese movimiento en particular. Entonces uno dice, ¿cómo un futbolista puede chutar una pelota y darle un giro en el aire y que entre lo que llaman en el rincón de las ánimas? Ahí justo donde el arquero no puede llegar. Es una gran maestría. O con cualquier otro deporte, los que juegan billar, los ajedrecistas, los qué sé yo. Pero lo que pasa es que al ir repitiendo eso, toda la motricidad fina se acopla con todas estas redes neuronales y no es algo pensado, es como que se dejan llevar. Es casi como una meditación que se produce. Si yo suelto los caballos, se van al establo. Es algo que conocen. Igual, yo suelto mi cuerpo en una cierta dirección, le doy un empujoncito inicial y después como que sigue solo. Sigue solo porque ya tengo todo el mapeado, ya todo ese cableado de BTR neuronal en mi cabeza. O de Telefónica, perdón. Vamos a hacer rewind. Todo ese cableado, como decir que la traducción salió mal. El satélite. Claro. Entonces, todo ese cableado neuronal de Telefónica, ¿ya? Que me lleva a que sea muy fácil hacerlo. Y uno dice, pero mira cómo lo hace, ¿ya? Y uno intenta, y claro, no le sale por ni la 10ª parte. Y es por eso. Pero también eso produce una adicción de comportamiento. Por eso dicen, mira qué viejo más mañoso. ¿Por qué? Porque yo puse la cosa aquí y me dijo, no, tenía que ir acá. ¿Y cuál es la diferencia? Claro, porque la gente empieza, no, pues es que aquí va la mochila, mijito, no la ponga acá. Pero mamá, qué sé yo. Bueno, algunas mamás están ahí. Es que, claro, porque está esa adicción de comportamiento. Por lo tanto, si algo se cambia de lugar, todo se les descompagina. Entonces también es peligroso. Mientras más se practique ese comportamiento, mayores son las redes neuronales. Y claro, mientras más viejos nos hacemos, más complicado es cambiar esas conductas. Y aquí está algo interesante, que
algunos de estos autores, de estas personas que han estado dando estas conferencias, hablan de resistencia al cambio. Y es por eso, porque nos presentan algo nuevo y no tenemos una red neuronal para eso. Entonces me asusto. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, como dicen, ¿verdad? Así funcionamos todos. Queremos nuestro barrio, donde yo sé comprar la leche, el pan y el diario. Bueno, si mi barrio conocido es un cierto tipo de pedagogía, un cierto tipo de forma de relacionarme con los estudiantes, entonces eso es lo que voy a hacer. Y si alguien me lo quiere cambiar, yo me voy a proteger, lo que llamo el kung fu emocional, ¿verdad? Yo me voy a proteger. Voy a buscar 10.000 maneras o al final me tiro al suelo como resistencia pasiva. Como se hacían las marchas antiguerra en Estados Unidos en la época de Vietnam y todo eso. Me tiro al suelo ya y que me arrastren. Pero yo no voy a colaborar. Y eso es por el temor, ya que no tengo redes neuronales para lo nuevo que se me está proponiendo. Entonces dice que la rigidez es parte del miedo, por supuesto. Cuando alguien se asusta se pone así, ¿verdad? Incluso hasta el pelo, dice, se me paran los pelos del susto que me dio. Claro, el miedo está debajo de esa resistencia al cambio y caracteriza a la persona con adicción de comportamiento. Todos tenemos adicciones de comportamiento. Fíjense que este señor, Joe Dispenza, él era atleta y estaba corriendo una maratón y lo atropelló un camión y él quedó cuadripléjico. Y luego, por el método con que él trabaja, camina como cualquier persona. Allá en Espacio Riesgo, él subía y bajaba del escenario y le llevaba el micrófono a la gente y luego volvía a subir. Y los médicos le dijeron, cuando le pasó el accidente, le dijeron, esto no tiene vuelta. Entonces, en temas de medicina, todo esto se está trabajando mucho, mucho. Hay algunos médicos acá, ¿verdad? Entonces, como alguien, porque sí, uno dice, bueno, pero son cosas que la gente dice. Bueno, ahí estaba él, y subía y bajaba al escenario. Y había estado paralizado en una silla de ruedas. Con la opinión de los médicos le dijeron, bueno, en este tipo de casos no hay caso. Entonces, algo a considerar. La primera protesta en contra de las nuevas tecnologías, ¿ya? Fue hace bastante tiempo. No queremos ruedas, no a la tecnología, no. ¿Ya? Resistencia al cambio. Y este pobre señor dice, pero si mire lo que he hecho yo es tan bueno, les va a facilitar tanto la vida. Pero como es algo nuevo, no sé, prefiero que no, paso. Entonces, si nos preguntáramos, ¿quiénes son estos codependientes, Peter Pan, narcisistas y adictos a patrones de comportamiento que pueden ser dañinos? Qué terrible suena, ¿verdad? Bueno, en mayor o menor medida toda la sociedad, entre los cuales por supuesto me incluyo. Todos estamos ahí. Todos tenemos esa parte infantil, esa parte yo, esa parte que se resiste a hacer cambios. Ahora, el tema es en qué grado tenemos estas características. Pero que las tenemos, las tenemos. Si no fuera así, el mundo sería un lugar muy diferente al que conocemos y por supuesto las noticias que vemos en televisión en la noche, que cada vez veo menos porque es terrible, es puro asesinato, puros asaltos, puros secuestros, puro bla 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 bla, ¿no? Y cosas muy gráficas, es como pura prensa roja. Pero eso no existiría si esto no existiera, si dijeran, no, pero si no estamos ahí. Claro. Y eso lleva entonces, en casos más extremos, depende del grado, ¿verdad?, a todo aquello que vemos en las noticias. Y por eso que es tan difícil promover cambios en el sistema pedagógico que se practica en los colegios y universidades alrededor del mundo. ¿Qué ocurre con el patriarcado, paternalismo y cambio de paradigma? Y esto relacionado con medicina, educación y sociedad, que en el fondo es lo mismo, porque la cultura permea a todos los haceres, como dice Maturana, ¿verdad?, a todos los haceres del ser humano, en lo que sea que cada uno ejerza. Entonces, se dice que hay un mayor poder jerárquico que tiene autoridad sobre uno de menor poder jerárquico.
es la típica verticalidad, ¿verdad? El general le dice al coronel, el coronel al comandante, el comandante al capitán, etcétera, etcétera. Hasta que llega a lo que llaman el pelado, el soldado raso. Y eso ocurre a nivel académico, a nivel social, a nivel laboral, en todas partes. Y por supuesto en la familia también. Codependencia, victimización, relación vertical, autoritaria, de arriba hacia abajo. El problema de esto es que en la jerarquización hay un padre y un hijo, o una madre y una hija, lo que sea. Y esto se refleja entonces en la relación que el médico tiene con el paciente y que tiene el educador con el educando o el estudiante, el alumno. Entonces es mirar hacia abajo. No es, ¿se acuerdan de la X del comienzo? Bueno, es relación diagonal, es mirar hacia abajo. No es horizontal, que sería algo que podríamos llamar democrático, aunque la palabra se usa de tantas maneras que evito usarla, pero sería una forma en que nos ponemos de acuerdo y se hace lo que hemos decidido hacer. En vez de que nos llegue una orden y como soldaditos de plomo obedecemos. Entonces, dice, evolucionamos de métodos invasivos, esto se refiere a la medicina, a tratamientos integrales, de una pedagogía autoritaria a una humanizada que respeta la opinión y decisiones del estudiante. Entonces se hacen cosas en conjunto, en vez de Juanito, traiga esto, estudie lo otro, no, se trabajan los temas en conjunto. De utilizar casi exclusivamente el hemisferio cerebral izquierdo, estamos integrando el derecho, yendo de un pensar sistemático con un cálculo lógico hacia un pensar más intuitivo, ¿verdad? En donde la percepción de la realidad y la comunicación se realizan con creatividad, empatía, inclusión y solidaridad. Y aquí viene lo interesante. Se podría resumir en que estamos integrando la parte femenina que todos llevamos, el hemisferio cerebral derecho. El hemisferio cerebral derecho controla la parte izquierda del cuerpo, el izquierdo la parte derecha, hay un cruce, ¿verdad? El cerebro es como una nuez, con dos partes así, esos son los hemisferios. En las relaciones pedagógicas, ¿ya? Entonces, lo que buscamos es que haya una mayor integración interhemisférica. Los lolos, los niñitos, las guaguas ya traen bastante de eso. Somos los de las generaciones más antiguas los que tenemos uno así o el otro asá. Funcionamos básicamente con uno, muy preponderante. O soy ingeniero o soy artista, pero no soy ingeniero y artista. O soy músico y soy cirujano, pero no músico y cirujano. Fíjense que en las principales universidades en Estados Unidos, lo que llaman el Ivy League, la Liga de Marfil, se podría traducir literalmente, que son las top, ¿verdad? Harvard, Yale, Stanford, Columbia, etc. MIT. En las carreras de medicina, a propósito, en Estados Unidos uno no sale del colegio a estudiar medicina, no se puede, no existe. Es un posgrado. Medicina, odontología, derecho y arquitectura, son posgrados. Entonces uno estudia licenciatura y después pasa a estudiar estas carreras. Entonces, medicina puede ser 8 años más o menos, con las especialidades y todo, más los 4 previos son 12. Entonces dicen, bueno, vamos a buscar, antiguamente, ¿qué se buscaba? Personas que trajeron la licenciatura en biología, química o bioquímica, ¿ya? Porque le va a ser todo eso muy útil para la carrera de medicina. Ahora no. Todas estas universidades top están buscando gente de hemisferio derecho. Entonces que tengan una licenciatura en arte, en música, en ciencias sociales, etc. ¿Por qué? Porque dicen, van a tener 8 años de hemisferio izquierdo, que traigan un poquitito, 4 que sea, de hemisferio derecho, para que no sean 12 años de hemisferio izquierdo. Entonces salían médicos muy brutos, casi crueles. Decían, señora, su cáncer tiene una metástasis total, partió aquí, se puso acá, se fue para allá, qué sé yo, tiene todo el cuerpo invadido, se va a morir en 3 meses, arregle sus papeles, hable con sus familiares, las cosas que siempre quiso hacer, hágalas porque da igual le pase lo que le pase.
Entonces, ¿perdón? Piden préstamo. Piden préstamo. No, pero te piden, no se puede, los bancos. No, es que yo creo que hay mucha gente que lo intentó y claro, ahora te piden un examen de salud, ¿ya? Entonces ellos te mandan a un médico y te revisa todo y bueno, si hay algo así, disculpe, pero usted en 3 meses no paga el préstamo y la muera a 20 años. Así que, entonces es una cosa hasta cruel. Entonces ahora buscan personas que tengan también desarrollado el hemisferio derecho para que esa parte de empatía, esa parte de corazón, esa parte que mencionaba este señor Peña, de emociones, y Richard Gerber también lo habla de eso, que las emociones estén involucradas. Y las emociones, ¿verdad?, están en el hemisferio derecho. Entonces, ahí salen ya médicos más redonditos, por así decirlo, no de uno solo. Es lo que llaman el famoso brazo de tenista, que si juega con la derecha tiene un tremendo brazo derecho y el otro como que es medio así como los dinosaurios, así atrofiado, ¿ya? Porque no lo usa para nada. Sí, es un deporte de un solo brazo. En el caso del Chino Río es al revés porque él es zurdo. Bueno, ¿dónde quedamos? Dice el estudiante. Entonces estamos integrando ese derecho. Entonces aquí viene otra cosa, la ciencia cartesiana. Eso es lo que se llama ciencia actualmente, pero es algo levemente antiguo, del siglo XVII, estamos en el XXI, 4 siglos, pero todavía eso no, es esto científico, ¿ya? Es muy importante, es muy exacto hace 4 siglos, ¿ya? Entonces ahora estamos entrando en la visión cuántica, que tampoco es algo tan nuevo, porque dicen, bueno, esto suena medio hippie, ¿ya? Mucho incienso, mucha cosita así, rara, ¿ya? Nosotros somos científicos serios, pero tiene ya un siglo, 1915, por ahí partieron con Heisenberg, después se metió Einstein y el resto. Entonces, si en un siglo, con la velocidad que se hacen los cambios científicos hoy en día, no es suficiente, ¿cuándo va a ser? Entonces no tiene nada que ver con el tiempo. ¿Quiénes son estos caballeros? Ciencia cartesiana. Descartes, que ahí viene el nombre cartesiano, ¿verdad? Y Newton, el famoso señor de la manzanita, ¿se acuerdan? ¿Ya? La gravedad, todo eso. La ciencia moderna, objetiva, y esa, pónganle ojo a esa palabra, cartesiana se remonta a los años 1600, con René Descartes contemporáneo, nació unos poquitos años después, Isaac Newton. Ahí está el Tao de la Física, un libro bien interesante que más o menos se baja al pueblo, por así decirlo, para hablar, para que lo entendamos nosotros, de cierta manera. Fritjof Capra fue un bestseller. Y luego el Doctor Quantum, que él está en YouTube y él explica con manzanitas de qué se trata esto, lo otro, ¿ya? También para que lo entendamos. Entonces esto parte de 1915, revoluciona los conceptos al postular la ciencia subjetiva. A un científico tradicional tú le dices ciencia subjetiva y le da una cosa así que, uy, permiso, y se me voy a sentar. Claro, porque pone todo patas para arriba. Entonces ahí es la resistencia al cambio. Mientras más rígido, mientras más dogmático, mientras más religioso en cuanto al dogma de la ciencia, ojo, estoy diciendo religioso en cuanto al dogma de la ciencia. La ciencia ha cambiado. La ciencia, en la medida que el sacerdote o el cura del pueblo fue perdiendo fuerza, el científico se fue haciendo como el nuevo sacerdote. Entonces la ciencia ha pasado a ser algo dogmático, como un acto de fe. Entonces es algo que uno no discute, que viene de arriba. Entonces es muy complicado. Sobre todo en países como el nuestro, que somos sumamente cartesianos en ese sentido. El observador modifica lo observado, es decir, tiene la capacidad de crear su propia realidad. Aquí entramos en conflicto con el patriarcado y el paternalismo. ¿Cómo alguien va a controlarme a mí si yo he descubierto que yo soy, por llamarlo de alguna manera, dueño de mi destino? Se complica, ¿verdad? Lo que hablábamos de codependencia. ¿Cómo alguien puede decirme, mira, si yo no te echo una mano, no hay a poder? Yo le digo, ¿sabes qué más? Piensa que puedo. Porque yo tengo la capacidad de crear mi propia realidad. Me va a decir, no, eso no existe, eso no es científico, no, tú no puedes, recuerda.
Entonces complica mucho. Entonces aquí uno empieza a entender por qué esto no se le da el espacio que podría tener después de todo un siglo de existencia. Entonces esta persona no es un mero espectador, tiene un poder interno que lo capacita para cambiar su cuerpo, su destino, su vida. Entonces aquí entramos también en temas de salud. Yo trabajo con personas con cáncer, con esclerosis múltiple, lupus, etc. Todos los temas autoinmunes y todo eso. Entonces ahí vamos viendo de qué manera, entre comillas, le conviene a la persona enfermarse. No es necesario enfermarse. La gente dice, bueno, tienes que tener un buen seguro porque tú sabes que te vas a enfermar. Pero ¿por qué me dices que yo sé que me voy a enfermar? Bueno, todo el mundo se enferma. Bueno, todo el mundo se tira al quinto piso, pero no por eso me va a tirar al quinto piso. No es necesario enfermarse. Es una condición que se nos inculca, que después aceptamos y luego practicamos. Profecía autocumplida. Y funciona muy bien. Y hay muchos beneficios adicionales al enfermarse. Por resumirlo, me quieren más. Ahí está todo. ¿Y cómo lo hago para que me quieran? Bueno, la vez pasada estuve un mes en cama, me vine a ver la Juanita, la Pepita, mi tía no sé cuánto, que hacía años que no me llamaba, me llamó porque le dijeron que lo mío podía salir. Oye, está bueno esto. ¿Cómo le hago? A ver, ya, y después, bueno, dejemos pasar 3, 4 meses, bueno, voy a tener, etc. Y la gente se enferma de cosas reales, no es hipocondria. No. Son cosas reales. Pero cuando les llega eso, me enfermé. Entonces, si yo tengo afecto por algo, es obvio que lo voy a repetir. Es como el síndrome de Marilyn Monroe, ¿se acuerdan? Que se hacía la niñita. Entonces encontraba estos padres, Henry Miller, Jody Maggio, etc., que venían estos hombres grandes, incluso eran físicamente grandes, famosos, poderosos, buena situación económica, y la tomaban a esta niña y la protegían. Y ella... Esto lo vemos todos los días, ya no hace falta remontarse a Marilyn Monroe, pero por nombrar a alguien famoso. Entonces, ¿qué es la locura? Decir, pero estás loco, ¿cómo puedes hacer eso? A ver, momentito, definamos qué es la locura. El tío Alberto, ¿verdad? Dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Entonces, la educación, sí, todo el mundo está de acuerdo que está mal. Metamos más plata, ya, metamos más plata. Hagamos edificios diferentes, ya, hagamos edificios ya, nuevos. Un computador por niño, ya, estupendo. Lo mismo, una y otra vez. Y con eso esperar un resultado diferente. Hay un detalle que se le olvidó. El niño. ¿Qué pasa con el niño? No importa, pero tiene un computador y tiene un edificio ahora muy... Tiene hasta unas escaleras mecánicas, ¿sí? Todo muy moderno, como decimos, ¿ya? Muy moderno. Pero el niño, ¿qué pasa? Sigue igual. ¿Qué es lo que hacemos en el salón de clase? Lo mismo, pero con parafernalia. Entonces, no hemos cambiado el enfoque. Esa parte emocional, ese hemisferio derecho, no se ha incluido en la ecuación. Por lo tanto, si los ingredientes son los mismos, el queque me va a salir igual. La torta, el pastel, me va a salir igual. El pan, salvo que cambie los ingredientes. Y para cambiar los ingredientes, debido a todo lo que hemos visto en cuanto a resistencia al cambio, no, los ingredientes no me los tocan. Pero ponga además luces, ponga además música ambiental, ¿ya? Pero los ingredientes no. Entonces, salvo que hagamos el cambio en nosotros, y desde allí en los niños, no puede haber un cambio en la educación. Vamos a estar funcionando en la locura. Perdón. Un detalle. ¿Se fijan? Está tocando el violín. Pero él es un científico, eso no encaja. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Él funcionaba con ambos hemisferios y por eso que hoy día es famoso más allá de sus descubrimientos científicos. Frases que él tenía. Se le sigue como una figura mitológica, porque era raro que en esa época, hoy día, como decía, los niños están creciendo de otra manera, con la integración interhemisférica, pero en esa época era muy raro que alguien tuviera los hemisferios integrados, que fuera científico y músico.
tipo de educación queremos? Los niños piden solución ahora, ¿ya? Ellos son directos, no hacen todo el pulebreo que hacemos nosotros para hablar. Richard Gerber, que fue a quien íbamos a ver, desgraciadamente no pudimos, él habla de Google, él trabaja con Google también, ¿ya? Él hace consultoría a Google. Y los de Google le manifestaban que tenían muchos problemas para contratar gente, porque llegaban todos estos chicos con muy buenos currículum, qué sé yo, muy buenas universidades, excelentes calificaciones, pero eran cuadrados. Tenían un solo hemisferio funcionando, cual fuera de los dos, pero uno solo. Educación tradicional. Ellos esperaban a que alguien les dijera lo que tenían que hacer. No se atrevían a hacer algo porque si se equivocaban podían perder la pega o los podían castigar. Todos conceptos bien medievales, ¿eh? Pero así funciona la educación. Juanito, usted no repitió lo que yo le dije, uno. A propósito, Einstein le iba muy mal en el colegio. El profesor explicaba algo y la estaba volando. Y pensaba 2 o 3 formas diferentes a como el profesor lo había hecho. Entonces eso ponía en la prueba. No, usted no hizo lo que yo le dije. Mal, un 1. Y a la mamá le dijeron, en Alemania uno va al gimnasio, que se llama la educación media cuando va camino a la universidad. Y hay otro que es como lo que en Chile llamamos escuela industrial. Entonces tú sales con un título ahí de técnico mecánico o electricista o qué sé yo. Y a la mamá de Albertito le dijeron, mire, su hijo no le da, no le da. Mire las notas, terrible. No se concentra, no dice lo que el profesor hace. Entonces le dijeron, va a escuela industrial, y le estábamos informando. No, dijo la mamá, qué sé yo. Bueno, para resumir la historia, le dijeron, ya, está bien, le vamos a dar 1 año en el gimnasio, ¿ya? A ver si ahí le da su capacidad, a ver si da el ancho. Y ahí lo vemos, si no, lo cambiamos, de acuerdo. Bueno, para resumirlo, ganó el Nobel, etcétera, ¿no? Y fue quien todos sabemos que fue. ¿Qué pasaba? Que él no repetía con loro, tenía una capacidad mayor que incluso la del profesor, para ver cosas que los demás no veían. Incluso, él, por este tema interhemisférico, él podía ver cosas que los otros físicos no podían ver, porque ellos veían solo cálculo, veían solo racionalidad cartesiana, etcétera, etcétera. Y él veía una figura más amplia. Entonces el otro decía, ¿pero de dónde sacaste eso? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, ahí era su parte de músico, su parte de artista, su parte sensible, que le estaba permitiendo ver ciertas cosas. Entonces, a la gente de Google, ellos no necesitan de esos científicos antiguos. Necesitan integración, gente que pueda trabajar con los demás. Cuando yo solo tengo mi hemisferio izquierdo, no puedo trabajar con los demás. Soy muy individualista, muy competitivo también. Alguien contaba el otro día de que cuando estábamos en el colegio, en la universidad, había un chico que tomaba notas con lápiz. Porque así no se le puede hacer fotocopia, porque el lápiz no sale en las fotocopias. Entonces nadie iba a poder usar sus notas, eran para él nomás. Son mis notas, ¿ya? Y con eso yo me saco buenas notas. Pero si tú quieres, haz tus notas, cero compartir. Entonces eso ya no sirve. Esa mentalidad individualista, aislacionista, no sirve. En psicología o sociología se llama alienación. Cuando uno vive en una isla y no tiene contacto con los demás, no comparte. Entonces se necesita ese compartir, ese tirar ideas y que uno aporta pero no fue mi idea. No, que es nuestra idea. Pero eso requiere una cierta actitud, una cierta personalidad. Y Google está teniendo problemas porque todos los que salen de la universidad salen muy cuadraditos, muy individualistas, yo. Luego James Hillman, que es un doctor en psicología bastante famoso en Estados Unidos, plantea que cada generación es más evolucionada que la anterior. Hay un progreso, ¿verdad? De la era de piedra llegamos a la era espacial, la era digital, etc. No al revés. Entonces, el tema que se nos plantea es cómo que los menos evolucionados le enseñan a los más evolucionados. Ay, eso duele. Cuando nos paramos frente a una clase, ¿verdad?
nosotros mayores y los chiquititos obviamente menores, cómo es que yo, que soy menos evolucionado, soy un poquito más lento, por ponerlo en simple, y le voy a enseñar a alguien que es más rápido, que tiene mejor visión. El propósito es mantener el status quo, que nada cambie. Entonces yo quiero que el otro se baje a mi nivel, repita eso, saque un 7, y así se mantiene y no hay evolución. ¿Sí? Es bien maquiavélico el enfoque. Lo hacemos inconscientemente, no de maldad, pero así se nos ha inculcado que así debe ser. Es fundamental que los padres participen de actividades y talleres de maduración y evolución, con el fin de que se sigan superando al igual que sus hijos. Ya, yo le pago tanto al mes, encárguese de mi niño, lo mismo que le dicen al médico, bueno, yo le pagué, así que usted hágase cargo. Ya, pero tiene que hacer esto. No, yo no hago nada. Tengo aquí una buena ISAPRE o servicio FONASA, lo que sea, encárguese de mí. Eso es codependencia. ¿Ya? Entonces con los padres pasa lo mismo. Los padres tienen que participar, de lo contrario se van a quedar en su infancia y no van a evolucionar con sus hijos. Luego dice, esta es una cita de Ken Robinson, que es un amigo de Richard Gerber, y lo pueden encontrar en YouTube o si no en TED.com. ¿Conocen ese sitio? Es maravilloso. En lo que se les ocurra, hay gente, la más experta del mundo, da conferencias de 20 minutos y hay 25 idiomas para hacer, ponerle subtítulos. Uno escoge qué idioma. Ya. Sí, trabajan junto, la Fundación Telefónica, el Educaped, trabaja en conjunto con TED.com. Pero mira, todos nacemos creativos, pero la escuela mata esa creatividad. En una conferencia lo decía Ken Robinson citando a Picasso. ¿Qué escuela? La tradicional, pero estamos buscando otra, que incluya ambos hemisferios, ¿verdad? Entonces, si hacemos el proceso inverso, seamos valientes y démosle a los niños la oportunidad de mantener y descubrir su propia creatividad. Más que enseñarles, permitamos que aprendan, que ellos enseñen. Y podemos asesorar, por supuesto. Está Sugata Mitra, que es un doctor en física, que se está dedicando a la educación ahora. En YouTube, claro, y él estuvo acá en Chile también hace poco, ahí en Espacio Creo. Y mediante Google los niños se pueden educar, en vez de nosotros perpetuar nuestras creencias y costumbres a través del indoctrinamiento que ahora les hacemos. Eso ya no funciona. Esa gente va a ir a trabajar en las empresas tradicionales, empresas que no tienen mucho futuro. Hoy las grandes empresas, las exitosas, están cambiando su gente, están cambiando lo que pueden llamar el capital humano, porque sin eso no se puede sobrevivir, no hay espacio. John Moravec, me parece que también participa acá, él plantea lo de la era industrial. La educación que practicamos se conecta con la era industrial, que la mencionamos anteriormente. Entonces, dejar la era industrial y aceptar la era del conocimiento y las comunicaciones, que es en donde están los estudiantes. Y luego trabajar con los 4 aspectos de la persona, en lo físico, mental, emocional, espiritual y energético, en vez de solo en lo mental, que es un 25% de quien somos. Y algunas personas que han hecho historia, la doctora María Montessori, ella fue la primera mujer médica de Italia, y desde hace más de un siglo. Fíjense que hay una cosa anecdótica. Ella, para poder estudiar medicina, era la única mujer en su clase, o sea, nunca una mujer había estudiado medicina en Italia. Para poder estudiar anatomía, cuando traían un cadáver o algo para hacer anatomía, ¿verdad? Le pedían a ella, por favor, María, excusa, vamos a trabajar ahora con el cuerpo desnudo. Entonces ella salía, ¿verdad? Porque obviamente una mujer en esa época no podía ver a un cuerpo desnudo, aunque estuviera muerto y aunque fuera en una clase de anatomía. Piensen, esto suena ridículo, pero no es tanto lo que han cambiado las cosas. Entonces ella tenía que pasarle unas luquitas, unos pesitos al señor de la morgue, y se metía en la noche muy calladita, y sin que nadie se diera cuenta, una velita o algo, que no hubiera mucha luz para que no se viera, y ella ahí entonces trabajaba su clase de anatomía como clase particular, digamos.
pero sin que nadie se enterara. Y después le iba a ir las pruebas y todo eso, pero ¿por qué le también las pruebas si ella no participa en esto? Pero bueno, se la ingeniaba. Y ella también estudió filosofía, estudió varias cosas y creó este lugar para los niños. Una ciudad en particular con la bigotier, su gorro, qué sé yo, cosas de la época. Pero ella plantea que los niños son sus maestros, o sea, tienen la capacidad para enseñarse. Entonces, me recuerda algo que una vez dijo un doctor inglés en referencia con la acupuntura. Él sabía de medicina china. Y le preguntaron qué era la acupuntura y él contestó: creamos las condiciones ideales para que el cuerpo se sane a sí mismo. Tenemos toda la farmacia adentro, no hace falta ir a la esquina. Pero es una farmacia que funciona día por medio, que los medicamentos están vencidos, etc. Por una serie de razones mentales y emocionales. Eso se llama psiconeuroinmunología, si lo quieren ver por ahí. En mi sitio web aparece. Entonces, Los niños son sus propios maestros. Entonces, claro, igual como este señor de la acupuntura, los gringos le llaman eso un senior moment. Es un momento de los viejitos, de un senior. ¿Qué es lo que viene a buscar y tiene que devolverse? Entonces, él decía, creamos las condiciones ideales para que el cuerpo se sane a sí mismo. De igual manera, la educación podría ser crear las condiciones ideales para que el niño se eduque a sí mismo. Funciona igual que la medicina china, ¿verdad? Rudolf Steiner es un señor que incursionó en un montón de áreas, en temas cósmicos, en temas de astronomía, agricultura, creó todo un tema en relación a la agricultura, a la danza, pedagogía, por supuesto. Era gran literato también, él trabajó para el Instituto Goethe en Alemania por mucho tiempo. Y dice: nuestro mayor objetivo ha de ser desarrollar seres humanos libres que sean capaces por ellos mismos de impartir propósito y dirección a sus vidas. Es de lo que venimos hablando, entonces, darle al niño el espacio para que pueda crecer y florecer, sin nosotros estar encima indoctrinando. No es tan conocido como los anteriores, pero sí tuvo una labor destacada. Johann Heinrich Pestalozzi, él era suizo, y incursionó en varias áreas también, y creó un hogar como para niños huérfanos, y hablaba de una triple actividad: espíritu, que sería la vida intelectual; corazón, vida moral; mano, vida práctica, porque él trabajaba en el campo. Entonces eran niños de por ahí, del mundo campesino, digamos, de los cuales él se encargaba. Pero fíjense que todo esto se relaciona con la integración de los diferentes aspectos del ser humano. Sectores privado y público, lo que hablábamos antiguamente del empleo, que las empresas chilenas ahora están en un mundo globalizado, y todo esto a raíz de los tratados de libre comercio. Por lo tanto, hay un nuevo perfil de colaboradores, como lo señaló Richard Gerber. Los de la vieja escuela, tengan la edad que tengan, ojo con esto, alguien como Einstein puede tener 60, 80 años, pero si está en una constante evolución, entonces está en lo más reciente que se está dando en el campo humano. Y pueden igual haber los de 15 años que quieren hacer esto, no, estoy cansado, y lo otro me da lata, y eso tampoco. Entonces, no, eso es un viejo. Entonces, no encajan los de la vieja escuela, porque es una mentalidad del siglo XVI en el siglo XXI. Y no podemos jugar a perder. Las grandes empresas no pueden jugar a perder. No pueden darse ese lujo. Entonces, Google ha tenido éxito justamente porque trabaja con conceptos humanos actualizados, en vez de quedarse en el pasado. El sector público incorpora lo digital. Hace 2 gobiernos fue algo muy importante que el sector público se incorporaba, todo el tema redes, pero quienes las usan siguen en el ayer. Parte del sector privado se da cuenta que no puede darse ese lujo, porque si les va mal, quiebran. Si no, pregúntenle a IBM y a muchas otras grandes empresas que terminaron mal por no renovarse. Yo estudié con un doctor en psicología y él había asesorado a IBM.
el doctor Gay Hendricks. Y IBM en un año perdió como 8.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares, que en esa época, hace 20 años o algo así, fue algo muy grande. Y era una empresa muy, muy a la antigua, de Nueva York versus todos los .com que llaman, o los .com que eran de California, etc. Señores muy adultos, todos de raza blanca, todos de traje azul marino, tenían como un uniforme. Entonces era muy monolítica, muy de visión de túnel. Estaban estos lolos en zapatillas, jeans y una polera desarrollando todas estas nuevas empresas como Hewlett Packard, Apple, etc. Entonces no podían competir y tuvieron que hacer toda una reingeniería a nivel de cultura de la empresa. Y fíjense que buscaron psicólogos para cambiar, como el doctor en psicología al cual les hablaba. Entonces ellos entendieron que aquí el problema está en la cabeza, no está en las plantas de lo que sea que tenemos, o en los edificios, o en cosas externas al ser humano. Se dan cuenta que ellos eran el problema como personas. Eso es lo que la educación todavía no entiende. Y hay un hecho un poquito curioso, que el sector público no quiebra. Entonces no tiene esa urgencia, esa necesidad de ponerse al día. No es vital. Total, bueno, si me voy, vienen los otros, pero ahí seguimos. Aquí hay una empresa que se destaca, de Ricardo Sendler, él es de Brasil, de Sao Paulo. Y dice, él ha publicado esos libros, El fin de semana de 7 días y Radical, Maverick, le llamaban en inglés. Y dice, en Semco todos los números se comparten mensualmente para que haya un diálogo abierto y un debate. Todos los números de la empresa. O sea, lo que se vende, lo que se gasta, lo que, qué sé yo. En 20 años pasó de 300 a 4.000 empleados. Fue una de las pocas empresas de Brasil que no tuvo problemas con la reciente recesión económica mundial. Ellos siguieron vendiendo. Ellos partieron con bombas de agua. Eso es lo único que hacía el papá de Ricardo Sendler. Y él después cambió la empresa. Dice que más participación en las decisiones produce más interés y motivación. Alguien me había hablado sobre la motivación en los colegios. Y ahí está la clave. Que participen de las decisiones los estudiantes. Por ejemplo, en el caso de Semco, los empleados decidieron sobre el restaurante, uniformes de fábrica, etc. Entonces la gente se quejaba que el restaurante era muy malo, donde se comía lo que llamamos el casino en Chile. De la empresa era muy malo. Entonces les dijeron, bueno, propongan, ¿qué es lo que quieren? ¿Cómo lo envisionan ustedes? Y se quedaron así, porque esperaban que los mandos altos les dijeran, ya, vamos a hacer esto, esto y lo otro. Y dijeron, no, pues si ustedes están quejándose que no les gusta lo que hay, ¿cómo les gustaría que fuera? Entonces se lo plantearon, hicieron un comité de estudio, qué sé yo, hablaron con la gente del restaurante, del casino de la empresa, y echaban a negociar ahí qué se podía, qué no se podía, y bueno, quedaron todos satisfechos. Lo mismo con los uniformes, porque era una fábrica que fabricaba maquinaria, todo eso, entonces tenían unos monos o buzos, qué sé yo, los empleados de la fábrica, y estaban diciendo sobre el color. Entonces, nuevamente lo mismo, ustedes decían qué color. Hicieron 2 votaciones, llegaron a un color y se hizo el color que los empleados tenían. Luego hay un tema interesante, que es mejor tardarse un poquito más en tomar las decisiones, que todos participen, todos opinen y se logre un consenso, y si eso se tarda más, al final se ahorra tiempo, porque promueve una ejecución más rápida. No van a haber personas haciendo peso muerto. Entonces en educación habría que juntarse con los profesores, juntarse con los alumnos, juntarse con el ministerio, con qué sé yo, con especialistas de diferentes lugares, y que todos opinen, hacer debates, hacer foros, esto, lo otro, e ir construyendo algo que sea del gusto de los que lo van a usar, que en el fondo son los estudiantes. Por ejemplo, el Semco, un detalle, yo creo que el 99% de las empresas no funciona así. Todos conocen los sueldos de todos.
no hay secretos. Y donde están las oficinas, ni siquiera hay paredes. No hay puertas, no hay paredes, nada. Es un espacio grande y hay plantitas, cosas de decoración, pero no hay secretos. Además que si tú eres de marketing, por ejemplo, puedes ir a producción o puedes ir a ventas o a cualquier área y participar con preguntas y sugerencias. No hay, bueno, tú no eres de acá, así que no te metas. No. Cualquiera puede participar, preguntar, etc. 20% del ingreso de la empresa se destinó a los empleados y además se les enseñó finanzas para que entiendan qué quieren decir los números de la empresa. Horarios flexibles permiten trabajar desde la casa. Hoy día con internet no es obligatorio estar en la empresa físicamente. La libertad implica responsabilidades. Lo único que se guardó este señor Sendler es el derecho al despido. Si alguien no funciona, no encaja, no cumple las metas, entonces se va. Pero todo lo demás se organizan ahí. Google funciona así también. No sé si han escuchado el término océano azul. Se refiere a que donde compiten las empresas están los tiburones comiéndose unos a otros y eso hace que el océano se transforme en rojo, ¿verdad? Con la sangre de los tiburones. Entonces son empresas que evoluciona tanto su gente que crean otra liga donde no compiten. Y esas son las empresas como Cirque du Soleil. El Cirque du Soleil no compite con la águila humana, los tachuelas o tampoco el circo ruso o el japonés. E incluso cobran más, porque una forma de competir es, bueno, si el kilo de papa vale, no sé, 500 pesos, 800 pesos, yo lo vendo 100 pesos más barato y me voy a comprar a mí. Y dicen, no, yo lo voy a vender a 1200. Pero ¿cómo no te va a comprar nadie? Es que el producto no compite con nadie, es superior. Y eso es lo que hace Cirque du Soleil. Y es realmente, ahora hay 3 Cirque du Soleil que dan la vuelta al mundo porque no van abasto. Apple, igual. Hoteles Fórmula 1 en Francia, lo mismo. Cartier de los relojes. O sea, para ver la hora, incluso con celular, sí, ¿verdad? Pero tener un Cartier es otra cosa. Es el tema de estatus, no sé. Hay diferentes cosas. Crean otra categoría. Y en cuanto a universidades exitosas, fíjense que veritas en latín quiere decir verdad, ¿ya? O sea, ahí no hay límite porque no hay un dogma. Se busca y se busca. Y se la considera, varias estadísticas o varios estudios alrededor del mundo la consideran la universidad número 1 del mundo. Y dicta un curso electivo sobre la felicidad. Imagínense si eso va a estar en Chile. Al que se inscriben 1.400 alumnos por semestre. Es electivo, no están obligados a tomarlo. Y es uno de los más populares en Harvard. Que no podría ser ingeniería de esto, gestión de lo otro, no, es el curso de felicidad. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a promover algo así en nuestros colegios y universidades? Una búsqueda integral de la persona y su realización personal y social. Esa es la gente de las empresas de vanguardia, las top of the line, ¿verdad? Las top que están buscando. Y hacia allá vamos. O sea, el que no se suba al carro pronto, al final va a quedar medio chueco, digamos, tratando de adaptarse al último momento. ¿Se acuerdan cuando a veces calentábamos examen? ¿Se acuerdan de esa expresión? La última noche, uy, mañana tengo el examen, son 200 páginas, bla, bla, bla. Estábamos hasta las 3, 4 de la mañana, llegábamos así, muertos sueños al examen y tal, nos iba mal porque habíamos visto algunas cosas, pero no sabíamos, digamos, nos llamaban. Lo mismo va a pasar con las empresas públicas o privadas, con los centros de educación, colegios, universidades, que no se pongan al día, van a estar calentando el examen al último momento. ¿Qué dijo Aristóteles? Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Muchas gracias por abrir la mente y el corazón. Y ahí les dejo algunos datos si quieren ponerse en contacto. Gracias.